Buen día, estimado docente, me presento, soy el alumno Adrián Rolando Páez del profesorado de Ciencias Políticas. Este video tiene carácter de respuesta a la consigna número 1 del parcial. En dicho video voy a abordar los ejes y las clases que se han ido desarrollando a lo largo de la cursada y comienzo con la Edad Moderna. La Edad Moderna se sitúa entre la Edad Media y la Edad Contemporánea y comprende los siglos XV a siglo XVIII. En años sería 1492, 1750, 1789. Es un periodo repleto de grandes cambios, como en sus ordenamientos políticos, de guerra, revoluciones, descubrimientos, como la llegada de Colón a América en 1492, avances científicos, expresiones artísticas, divisiones religiosas, entre otros tantos sucesos con epicentro en Europa. La conclusión de esta edad fue acompañada del comienzo de la revolución tanto industrial, con su primera parte, y la francesa en 1789. Puedo comenzar hablando del aspecto político, ya que en Europa se da el nacimiento de los estados modernos, en los cuales se desarrollan las monarquías teocráticas absolutas, centralizando así el poder en una sola persona, el rey, quien era merecedor de este poder por orden divino y solo respondía por sus actos ante Dios. Así es como se pretende buscar en la figura del rey la constitución de un gobierno fuerte. Estos gobiernos predominaron en Europa durante todo el siglo XVI y siglo XVII. Las monarquías absolutas anulan el poder de la Iglesia como autoridad jurídica, haciendo una expropiación de los medios de legalidad y sentencia judicial que éstas tenían, produciéndose así una hegemonización de la legalidad estatal. Para organizarse y fortalecerse, los estados monárquicos, nacionales, europeos, deberían de transitar por diversas etapas. En una primera, una centralización en torno a la figura del monarca, hacer crecer el poder del rey en todo su territorio. Así es como se hacía la expropiación de los medios de coerción y administración que estaban bajo el poder de diversas asociaciones políticas, como los señores feudales, las ciudades autónomas y las diócesis religiosas. Por segundo lugar, era necesario que se crearan organismos eficaces para que el gobierno centralizado comience a impartir las órdenes y el poder. Para ello, estos organizaban aparatos burocráticos, dotándolos del poder correspondiente para hacer ejercer tales órdenes, y se establecieron leyes para mejorar el funcionamiento de estos estados. Así como también las relaciones diplomáticas con otros reinados eran necesarias para evitar conflictos. Las alianzas matrimoniales eran una estrategia que también usaban para evitar las guerras con los otros estados. Por último, era necesario establecer un territorio delimitado, creando así las fronteras dentro del propio estado y una creación de una moneda propia para el uso en cada estado. Las monarquías absolutas fueron cuna para grandes teóricos como Nicolás Maquiavelo, que lo hemos visto a lo largo de la cursada, quien escribió una de las obras más famosas y exitosas llamada El Príncipe, publicada en 1532. Esta fue dedicada a Lorenzo II de Medici y escrita en forma de consejo para un hipotético estadista, en torno al arte de gobernar, de cómo se debería de comportar, qué debería de hacer, qué debería de pensar un príncipe, un rey, para llegar al poder, mantenerse en él y ampliar el poder, sin importar los medios utilizados. También hemos visto a Thomas Hobbes, que fue otro importante filósofo político de época, inglés, quien rompe con esta línea clásica de las monarquías y plantea una fundamentación con base a la defensa de los intereses del individuo. También desarrolla la hipótesis del estado de naturaleza, y una de sus obras más conocidas y la que hemos trabajado ha sido Leviatán, que fue publicada en 1651. Ahora, en los aspectos económicos de esta edad moderna, se dan el surgimiento o la transición económica pasando del sistema feudal que se tenía en la Edad Media, que era de subsistencia, y pasamos a un capitalismo mercantil en casi toda Europa. El comercio del Mediterráneo y las constantes expediciones y navegaciones marítimas dieron con el poder de conquistar y controlar tierras ajenas a las propias de Europa. Estas primeras conquistas fueron realizadas por España y Portugal, y de esta manera hicieron provecho y explotaron las riquezas que se encontraban en estas tierras. Así es como el comercio marítimo benefició el desarrollo de las naciones europeas y principalmente aquellas que se situaban a la orilla del mar. Inglaterra, al ser una isla, se vio muy beneficiada, ya que no tenía ninguna ciudad a más de 100 kilómetros del puerto. También se comenzó a utilizar la moneda para comprar y vender la mercancía, y dejar de estar mal visto el ahorrar.
las burguesías se fortalecieron económicamente y eran estas mismas quienes ayudaban a financiar las expediciones marítimas, como así también ayudaban a financiar los estados monárquicos, ya que las monarquías no querían relacionarse tanto con la nobleza porque éstas les exigían poder y control a cambio de su ayuda. Como consecuencia de estas transiciones en el sistema económico, el comercio marítimo, las conquistas y las explotaciones de los nuevos territorios, la utilización de una moneda en común para comprar y vender, provocó un incremento voluptuoso de las economías europeas. Ahora, por último de los aspectos, tenemos el social. La Iglesia Católica comienza a perder esa hegemonía que había adquirido durante la Edad Media, y en esta etapa surgen las reformas religiosas, como la Reforma Protestante, quien fue liderada por Martín Lutero contra la Iglesia Católica, y se cuestionaban los principios que éstas tenían, cómo se dirigían sus autoridades dentro de las instituciones, o como por ejemplo las indulgencias usadas por la Iglesia, que era un intento de vender la salvación o el paraíso a sus profesantes. Estas prácticas oprimían la opinión del pueblo, y así estas dichas reformas tuvieron un gran éxito en Europa. Eran apoyadas por algunos gobiernos que querían liberarse de los intereses religiosos y el dominio que estos tenían. Dichas reformas culminaron en otras iglesias como la luterana, la calvinista y la anglicana. Cuando la Iglesia sufrió esta crisis por las reformas protestantes entre el año 1545 y 1563, el Papa Pablo III propuso un concilio, el famoso Concilio de Trento. Este se realiza en sesiones plenarias para llegar a un acuerdo. La consecuencia de estos tratados llevó a una contrarreforma, fortaleciendo la Iglesia Católica para enfrentarse a la protestante, ya que la Iglesia protestante había ganado muchos adeptos y había crecido a lo largo de toda Europa y especialmente también en Inglaterra. Llega también la época del boom del Renacimiento. Se reaviva aquella luz de la cultura y de la época clásica, en donde se retoman diferentes aspectos de la cultura grecorromana y se comienza a pensar que el hombre es el centro del pensamiento, el humanismo, donde se abandona la concepción de creer que todo lo que nos sucedía era por orden divino y por ende era indiscutible o irrefutable. Este movimiento intelectual postula al hombre como responsable de sus acciones y de sus actos, un hombre que comienza a pensar y organizar su propia vida, y en donde el uso de la razón es el principal objeto o el centro de este pensamiento, conociéndose así el término pienso y luego existo. Y conocer la naturaleza era el método. La arquitectura, la pintura, la escultura, entre tantas otras obras, van evolucionando de forma conjunta dentro de la cultura en sociedad. Los saberes, los nuevos modos de aprender, están ligados en plenitud a los inventos como la imprenta, la investigación, que son una especie de renacimiento científico. Para mencionar un personaje destacable de la edad moderna, en especial el Renacimiento, puedo nombrar a Miguel Ángel, quien fue un arquitecto, pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes de toda la historia, tanto por sus obras arquitectónicas como por sus pinturas, sus esculturas. Es autor del David, de Madonna de Escalera, de la pintura de la Capilla Sixtina, y en lo arquitectónico se le atribuye la Capilla de los Medici y la Sacristía de San Lorenzo. También tenemos a otro genio, Leonardo da Vinci, que fue un polímata florentino del Renacimiento, un genio que pudo unir técnica, ciencia y arte. Uno de sus más grandes aportes fue la descripción y el dibujo a fondo del mecanismo del cuerpo humano, y en lo que es pintura tenemos La Última Cena, quien también fue muy estudiada, evaluada y también generó muchas hipótesis, incluso hasta una película. Estas reformas religiosas, el Renacimiento en conjunto con el humanismo, hasta la llegada de la Ilustración, la cual da pie a nuevas ideas y teorías sociales y científicas como el despotismo ilustrado y los cimientos o bases para los estados liberales contemporáneos, cambiaron el pensamiento y los postulados sociales de esta época. Transformaciones que hasta el día de hoy se pueden estar percibidas. Luego tenemos la edad contemporánea, y en su inicio es un periodo marcado por grandes acontecimientos. Su comienzo está dado a fines del siglo XVIII y se extiende hasta el presente.
Sumergida por grandes transformaciones políticas, sociales y económicas, como por ejemplo la Revolución Francesa, que marca un antes y un después en el año 1789, el asentamiento de las nuevas tecnologías y mecanismos de producción que establecen un nuevo régimen económico, gestados en la Revolución Industrial, en Inglaterra, las constantes manifestaciones sociales y los conflictos armados marcan a grandes rasgos este periodo. Así es como se puede comenzar a hablar de la edad contemporánea. Comenzando por su aspecto político, a diferencia de la edad moderna, en este periodo se sustenta de grandes revoluciones, tanto políticas y sociales, todo en contra de las monarquías absolutas. Una de las más conocidas fue la importancia de la Revolución Francesa, que le hemos trabajado. Esta revolución fue alzada por el cuestionamiento del poder absoluto de los monarcas, en base a una filosofía liberal e igualitaria. La aparición de este nuevo régimen, el régimen político parlamentario, provoca una reducción del poder en la figura del rey, estableciendo así un supuesto poder entre los representantes de los ciudadanos y la burguesía. En algunos países se comienza a sustituir sus monarquías por una república. El movimiento ilustrado, compuesto por diferentes procesos culturales de pensadores y filósofos, buscan terminar con el privilegio y la supremacía del feudalismo y las monarquías. Y esto concluyó en una nueva ideología política y económica, el liberalismo, el cual desemboca en diferentes revoluciones como la de Estados Unidos, la Revolución Francesa, las revoluciones liberales europeas, que así arrancaron a raíz del avance de las conquistas imperiales de Napoleón. En esta edad está repleta de filósofos y pensadores y escritores. Para nombrar uno de ellos, podemos mencionar a Rousseau, quien fue un polímata suizo y francófono, que durante la Revolución Francesa fue uno de los filósofos más populares entre los jacobinos, y fue enterrado como héroe nacional. Su aporte van desde la teoría y puntos de partida para un sistema democrático, como así también proponer el derecho como fuente de un orden social. También tenemos a Eric Hobsbawm, un historiador británico de carácter marxista y conocido por su trilogía de las tres edades, la era de la Revolución, publicada en 1962, la era del Capital, publicada en 1975, y la era del Imperio, publicada en 1987. En lo económico hay un gran avance. El continuo desarrollo industrial, impulsado por la Revolución Industrial en Inglaterra, consolida un sistema económico capitalista, dejando atrás el modelo agrícola, ganadero y artesanal. Los cambios tecnológicos, que no eran la gran cosa, no eran grandes inventos, pero fueron aportando su granito de arena, junto con las industrias del algodón y las metalúrgicas. También se pasó de la energía humana a la energía hidráulica y posteriormente a la energía de vapor, la cual esta última era menos costosa, ya que su mano de obra se utilizaban a los niños y a las mujeres como una mano de obra barata, y esta misma energía se podía trasladar sin estar pendiente de los cambios climáticos o de estaciones. También se comienza a posicionar a algunos países como potencia mundial, por ejemplo Inglaterra, quien se consagra como tal. Tras su revolución industrial, Inglaterra fija las reglas del comercio internacional y las nuevas reglas de producción que traspasan a toda Europa, llegando a Estados Unidos e incluso a Japón. En esta época está marcada por la consolidación del régimen capitalista industrial, las constantes disputas de las grandes potencias europeas por territorio y materias primas, el contrabando y la mano de obra esclava son a grandes rasgos factores y sucesos determinantes de la edad contemporánea. Así como llegamos al aspecto social, en el cual también está repleto de sucesos, como por ejemplo las revoluciones, que se han ido dando en países como Inglaterra, Francia y más adelante en diversos países europeos, que producen un cambio de representatividad, pasando de estamentos a ciudadanos, marcando la diferencia entre activo y pasivo. Así como estos cambios dentro de la organización social se dividen en dos: la clase alta, o más conocidos como los burgueses, quienes eran los dueños de la fábrica, grandes comerciantes, grandes dueños de tierra y poseían una alta influencia política y económica. Por su contraparte, tenemos la clase baja, que está compuesta por su gran mayoría por el proletariado,
quien era campesino u obrero que vendían su fuerza de trabajo. Y así eran explotados, a más no poder, tanto hombres como mujeres y niños. Las condiciones de trabajo eran inhumanas y la explotación laboral, con sus disciplinas extremistas, provocaban incluso la muerte de tanto niños como de mujeres embarazadas. Frente a estos grandes problemas, grandes abusos, surgía un movimiento obrero, el cual se llamaba mutualismo o asociaciones de ayuda mutua, que en primera instancia se reclamaban por mejoras salariales y luego fueron avanzando en ayudas, por ejemplo a las mujeres que estaban embarazadas y eran echadas de sus trabajos por estar embarazadas, o cuando se perdía el jefe de familia trabajando en las fábricas, o quedaban lesionados, les faltaba una pierna o un brazo. Estas asociaciones de ayuda mutua eran muy buenas para poder consolidar una ayuda y consagrar así a la gente que no tenía cómo poder solucionar estos problemas. Más adelante surge el ludismo como una organización de artesanos inglesa en una ofensiva irracional por las máquinas, porque la veían como los causantes del desempleo. Posteriormente también aparece el cartismo como una estrategia para enviar cartas reclamando derechos políticos y la participación política en defensa de los derechos del pueblo. En Francia, Lafayette presenta un borrador con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, siendo esta misma inspiración para todas las declaraciones posteriormente hasta la actualidad. Karl Marx, en sus criterios de ideología, este filósofo alemán de carácter comunista, fue clave en el desarrollo de las teorías y conceptos tanto políticas como económicas y sociales. Una de sus obras más influyentes fue el Manifiesto Comunista, publicada en 1848, y sus escritos siguen inspirando hasta la actualidad diversas disputas e ideologías. Y así es como podemos llegar a la conclusión. Dos edades y épocas totalmente diferentes, que hasta el día de hoy las consecuencias de sus acontecimientos siguen perennes en nuestra esencia social, política y económica. Realizando un pasaje por la Edad Moderna, en donde uno de sus acontecimientos más relevantes fue el régimen teocrático absoluto, el Renacimiento, con una nueva vuelta de la cultura y el arte grecorromana, junto al humanismo, el comienzo de las grandes exploraciones, el descubrimiento de América en 1492, las reformas religiosas, las transiciones económicas, pasando del feudalismo al capitalismo, es en donde ahorrar ya no era mal visto, un gran desarrollo de conocimiento, tanto como la astronomía, la anatomía, las matemáticas, entre tantos otros. Todo esto marcaron esta edad, en donde las expansiones no solo eran territoriales, sino también eran mentales, eran de pensamiento filosófico social. Por su otra parte tenemos la edad contemporánea, y pese a que hasta el día de hoy continúa, se destaca por su inicio, que fue dado por grandes revoluciones, como la de Inglaterra con la Revolución Industrial y la Revolución Francesa de 1789. Sus descubrimientos científicos y tecnológicos, como el barco a vapor en 1807, fueron grandes épocas de guerras y protagonizadas en un inicio a estas guerras por Napoleón Bonaparte, quien vivió entre 1769 hasta su fallecimiento en 1821, y fue un emperador francés, que incluso llegó a ser hasta rey de Italia, y conquistó o controló casi toda Europa. Una masiva cantidad de hechos y sucesos que fabricaron los cimientos para la constitución de nuestra sociedad actual, la cual sigue en una constante evolución. En fin, muchísimas gracias por escuchar y que tenga buen día.